Muy buenos días. Buenos días a todos. Hoy en este vídeo traemos de nuevo nuestro inversor, el inversor de 12 a 220 voltios que nos hemos construido con el NE555. Es el inversor más económico y más sencillo que nos podemos construir, con el que podemos hacer funcionar un televisor. Bien, lo que hemos añadido al inversor es este circuito que tenemos aquí, esta tarjetita. Bien, esta tarjeta nos va a servir, este circuito nos va a servir para testear nuestra batería, la batería que conectemos a nuestro inversor. Tenemos un LED verde, que es este que estoy señalando, que nos indicará que el inversor está energizado, tiene energía eléctrica. Y luego tenemos un LED rojo, que es este que estoy señalando en estos momentos. Con este LED nos va a indicar la carga de la batería. Cuando el LED se encienda a todo el brillo, eso nos indicará que el voltaje de nuestra batería está por debajo de los 11 voltios. Además tenemos este potenciómetro. Con este potenciómetro podemos regular el voltaje al que se encenderá nuestro LED rojo. Podemos hacer que nuestro LED rojo se encienda un poco antes o un poco después, con el fin de regular el voltaje al que queramos que se encienda nuestro LED. Siempre debemos tener en cuenta que una batería de plomo ácido no debe descargarse más allá de un 35 o 40%, como mucho, puesto que si la descargamos más de lo que se debe, no podremos volver a cargarla, o aunque cargue, ya no cogerá la capacidad nominal de la batería y habremos estropeado la batería. Entonces, para evitar estropear la batería, hemos construido este segundo circuito, esta segunda placa, con el fin de que nos informe en cada momento de la carga de la batería. Bien, como ya saben, el circuito se basa en el NE555, el circuito inversor, y dos IGBTs que están en este disipador de aluminio. Y en esta ocasión vamos a hacer funcionar nuestro inversor con esta televisión que tenemos aquí, un televisor que está en perfectas condiciones, un televisor de 32 pulgadas que consume unos 45-50 vatios aproximadamente, y vamos a ver cómo funciona perfectamente y sin ningún problema. Y además tenemos aquí nuestra fuente de alimentación. Lo vamos a hacer funcionar con esta fuente de alimentación, que es regulable, que le hemos puesto un potenciómetro para poder regular el voltaje, y vamos a ver cómo, conforme vayamos bajando el voltaje en nuestra fuente de alimentación, se encenderá nuestro LED rojo y nos avisará de que la batería se nos está descargando. Y cuando llegue al máximo brillo el LED rojo, sabremos que nuestra batería está por debajo de los 11 voltios y tendremos que empezar a cargarla. Bien, voy a acercarles el circuito
Este circuito ya saben que es el circuito del inversor, el 555, los dos transistores IGBT y el transformador de microondas. Y el circuito que nos importa en esta ocasión es este que hay aquí debajo. Tenemos la entrada de positivo, tenemos un LED verde con una resistencia de 3.3K a negativo, que nos indica que tenemos energizado nuestro inversor. A continuación tenemos una resistencia de 22K en serie con otra de 27K que nos lleva a la base del primer transistor, el 2N2222. Y a negativo una resistencia de 6.8K. Aquí lo que tenemos es un potenciómetro de 50K, que lo que nos permite es regular cuándo se encenderá nuestro LED rojo. Tenemos aquí una resistencia de 22K que va a la base de nuestro segundo transistor, un 2N2222. En el colector de nuestro segundo transistor tenemos una resistencia de 4.5K y nuestro LED rojo. Cuando en la entrada a nuestro circuito el voltaje empiece a bajar, según lo hayamos regulado nosotros con nuestro potenciómetro, se encenderá el LED rojo. Si lo regulamos para que el LED rojo se encienda a los 10,5, 11 voltios, pues se encenderá nuestro LED rojo a ese voltaje y nos indicará que nuestra batería ya está empezando a descargarse y que debemos cargarla. Bien, pues este es el circuito, por si alguien quiere construírselo. Es un circuito muy simple, muy sencillo, funciona muy bien y nos sirve para proteger nuestra batería, porque si la llegamos a descargar por debajo de los 9 voltios, 8 o 9 voltios, nuestra batería ya será prácticamente irrecuperable. Ya no podremos volver a recuperarla. Y entonces se nos habrá estropeado y habremos echado a perder nuestra batería. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona nuestro inversor. Como les digo, con nuestra fuente de alimentación de 12 voltios. Es esta fuente de alimentación que tengo aquí. Es una fuente de 12 voltios que nos da como máximo 5 amperios. Tenemos aquí un potenciómetro. Con el potenciómetro podemos subir el voltaje entre los 11 voltios y los 14 voltios aproximadamente. Como una batería de plomo ácido totalmente cargada tiene aproximadamente unos 13 voltios y medio, una batería que esté en buenas condiciones, totalmente cargada, tiene que tener al menos 13 voltios, pues hemos regulado nuestra fuente de alimentación a ese voltaje. Iremos poco a poco con la perilla, con el potenciómetro, iremos bajando el voltaje, iremos observando cómo se nos encenderá el LED rojo, que nos avisará de que nuestra batería empieza a descargarse. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a probar cómo funciona. Lo primero es enchufar la fuente de alimentación. Ahí tenemos el LED verde. También tengo aquí un tester, un tester que nos indicará el voltaje en cada momento. Nos irá diciendo qué voltaje es el que tenemos. Muy bien, pues tenemos positivo de la fuente a positivo del inversor,
y negativo de la fuente a negativo del inversor. Muy bien. Ahí podemos ver cómo se ilumina el LED verde. Vamos a ver qué voltaje tenemos. Bien, ahí podemos ver que tenemos... Espero que se pueda ver bien. Ahí podemos ver que tenemos 13 voltios con 16 en nuestro tester. 13 con 16 voltios. Bien. Como vemos, el LED que está encendido es el LED verde. Vamos a enchufar el televisor. Bien. Este es el cable. Lo enchufamos a nuestro inversor. Ahí lo tenemos enchufado. Y vamos a... Ahí está. Ahí vemos cómo se ha encendido el LED rojo del televisor. Y vemos cómo ha bajado el voltaje de nuestra fuente. Teníamos 13,16 y ahora tenemos 13,10. Bien. Vamos a poner en marcha nuestro televisor. Bien, ahí vemos cómo arranca, cómo se pone en marcha, cómo empieza y vemos cómo funciona. Vemos cómo funciona perfectamente nuestro televisor. Muy bien, vemos el voltaje. El voltaje ahora es de 13,7 voltios, como ha bajado con el consumo. Y ahora vamos a ir bajando el voltaje en nuestra fuente y vamos a ir viendo, a ver si lo puedo hacer, vamos a ir viendo cómo se va a encender nuestro LED rojo. Espero que se pueda ver ahí. Ahí vemos cómo va bajando, Ahí vemos que tenemos 11,96 voltios y cómo ya se ha empezado a encender nuestro LED rojo, lo podemos ver ahí. Vamos a bajar un poco más y vamos viendo cómo el LED rojo se va encendiendo, va teniendo cada vez más brillo y ahí ya tenemos 11 voltios con 14 y vemos como el LED está encendido al máximo. El LED rojo está encendido al máximo. Ahora vemos, supongamos que hemos cargado la batería. Vamos a ir subiendo el voltaje poco a poco. Lo vamos subiendo. Y ahí vemos como al llegar a los 13 voltios, nuestro LED rojo se apaga. Ahí por encima de los 13 voltios ya el LED rojo está completamente apagado. Ya les digo que con el potenciómetro, con este potenciómetro podemos regular al voltaje al que se enciende nuestro LED rojo. Ahí vemos como por encima de los 13 voltios nuestro LED rojo está apagado y si le bajamos el voltaje, nuestro LED rojo empieza a encenderse. Ahí vemos cómo se enciende tenuemente, pero si seguimos bajando el voltaje, nuestro LED se irá encendiendo hasta llegar al máximo brillo, como lo tenemos ahí. Si siguiéramos bajando el voltaje, nuestro LED se encendería totalmente y nos indicaría que nuestra batería está en peligro. Muy bien, vamos a subirle otra vez el voltaje poco a poco y ahí vemos cómo por encima de los 13 voltios nuestro LED rojo se apaga. Muy bien, vamos ahí está. Vamos a desconectar. Pues este es el circuito que quería enseñarles. Quería demostrarles cómo con nuestro inversor
muy sencillo y muy fácil de hacer. Podemos hacer funcionar un televisor de 32 pulgadas sin ningún problema, y como además podemos construirnos un indicador para proteger nuestra batería y que no llegue a estropearse. Muy bien, pues esto era lo que quería enseñarles. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Que tengan un buen día. Gracias.